Hola y sean cordialmente bienvenidos a Anatomía Humana para Todos. Nos acercamos al final de esta serie de osteología del miembro superior y nos corresponde abordar el esqueleto de la mano. Esta sección la voy a dividir en dos partes con la buena intención de que no quede muy recargado. El video de hoy corresponde al carpo y el último video de la serie estará destinado al metacarpo y a las falanges. No olvide suscribirse si le sirve el contenido del canal o si desea convertirse en un gran maestro de la anatomía humana. Dele su buen like y compártalo si tiene algún conocido que pudiera beneficiarse de estos videos. Comencemos. Las imágenes para el siguiente video fueron obtenidas de las siguientes fuentes. El esqueleto de la mano, a diferencia del brazo o del antebrazo, es mucho más complejo y está compuesto por varios huesos, 27 para ser exactos. Para estudiarlos, los vamos a dividir en tres grupos de huesos: carpo, metacarpo y falanges. Entendemos por carpo a un conjunto de 8 huesos cortos que forman dos hileras de 4 huesos cada una proximal, que va a participar de la articulación radiocarpiana, que une al esqueleto de la mano con el antebrazo, y otra distal, que articulará luego con el metacarpo. El metacarpo es un conjunto de 5 huesos largos que forman el esqueleto de la porción central de la mano, o sea lo que corresponde a la palma de la mano. El metacarpo se articula hacia distal con las falanges, que son también huesos largos y que forman el esqueleto de los dedos. Tenemos 3 falanges por dedo: una proximal, media y distal. La excepción la tiene el pulgar, que solo tiene 2 falanges. El carpo está conformado por 8 huesos cortos. La descripción clásica de los textos de anatomía considera los huesos del carpo como si fueran cubos, algo así como un Lego. En esta versión cubista del carpo, cada hueso tiene un total de 6 caras: una proximal, una distal, una anterior, una posterior, una lateral y otra medial. En general, las caras proximales son articulares, así como la mayor parte de las caras laterales y mediales. Las caras anterior y posterior son al contrario no articulares o libres, si así usted lo prefiere. En cualquier caso, esta descripción del carpo pertenece más bien a un personaje del Minecraft que a un ser humano, por lo que no debe ser tomada al pie de la letra. La realidad es que los huesos del carpo tienen cada uno sus particularidades, y en este video les haremos justicia. El carpo está ordenado en 2 filas, una proximal y otra distal. Cada una de ellas presenta 4 huesos. La fila proximal está integrada de lateral a medial por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La fila distal está integrada de lateral a medial por el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Vamos a comenzar con la hilera o fila proximal. El escafoides es el hueso más lateral de la hilera proximal. Su nombre significa con forma de barca, dada su anatomía alargada, con su eje mayor oblicuo hacia abajo y lateral. ¡Soy el campeón! ¡Soy el campeón! ¡No hay perdedores! Vamos a considerar para su descripción caras articulares y caras no articulares. En las caras articulares tenemos en primer lugar la cara superior o superolateral, de forma alargada y convexa. La cara superior articula con la epífisis inferior del radio. La cara inferior o inferolateral es más aplanada. Presenta 2 superficies destinadas para el trapecio lateralmente y para el trapezoide medialmente. La cara medial o inferomedial tiene 2 partes a su haber. Superiormente una pequeña carilla para el semilunar. Más abajo encontramos una excavación mucho más profunda y extensa que la anterior, destinada para la articulación con el hueso grande. Dentro de las caras no articulares tenemos la cara anterior y posterior, que son las que miran hacia la palma y el dorso de la mano. Son estrechas y con nada interesante a destacar. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! La cara lateral, al contrario, presenta un hito anatómico interesante: el tubérculo del escafoides, destinado a inserciones ligamentarias, en particular
al ligamento colateral radial de la muñeca y el retenáculo flexor. Además, presta inserción al músculo abductor corto del pulgar. El escafoides es muy relevante ya que es un hueso que suele fracturarse con bastante frecuencia. El mecanismo más típico es cuando caemos al suelo con las palmas hacia adelante. Asimismo, la irrigación del escafoides juega un rol fundamental en estas fracturas, puesto que determina la viabilidad de los fragmentos óseos. La irrigación del escafoides proviene de unas ramas finas que provienen de la arteria radial. 80% de su vascularización proviene de las ramas dorsales, que nacen de la rama dorsal del carpo a nivel de la tabaquera anatómica y que al ingresar al hueso tienen una dirección retrógrada, o sea, se dirigen hacia proximal. El 20% restante obedece a las ramas volares, que nacen de la rama palmar superficial de la radial y que refuerzan la vascularización de la porción distal del escafoides. Por lo tanto, la parte distal del escafoides está mejor irrigada que la parte proximal. Esto significa que un rasgo de fractura distal del escafoides tiene mejor pronóstico que una fractura proximal. El hueso semilunar se sitúa inmediatamente por medial del escafoides. Su nombre es fiel reflejo de su anatomía dado que el hueso tiene una forma de luna creciente cuando se le observa desde sus caras proximales. Estando el semilunar en posición, la convexidad de la luna apunta hacia el radio, mientras que la concavidad mira hacia inferior. Vamos a reconocer en el semilunar 4 caras articulares y 2 caras no articulares. Partamos con las primeras. La cara articular superior es convexa, como ya les he mencionado, y se corresponde con la epífisis inferior del radio. La cara articular inferior es muy cóncava y se corresponde principalmente al hueso grande y en menor medida al ganchoso. La cara lateral es interesante. Presenta una pequeña superficie anterolateral que se corresponde a la inserción del ligamento radioescafo semilunar. El resto de la superficie lateral es la cara articular para el escafoides. Por último, la cara medial presenta una cara articular para el hueso piramidal. La vascularización del semilunar también es importante, aunque no tanto por la patología traumática, sino por un cuadro denominado enfermedad de Kienbock. Un cuadro donde existe isquemia del semilunar asociado a compresión excesiva de este hueso en los movimientos de la articulación radiocarpiana, particularmente cuando existe varianza ulnar negativa. Presenta para su irrigación ramas volares, provenientes principalmente del arco palmar profundo, y ramas dorsales, provenientes mayoritariamente del arco radiocarpiano dorsal. Pueden existir distintos patrones de vascularización, pero creo que ya le estoy dedicando más tiempo de lo que se merece. ¡Cállate, cállate, cállate, que me desespera! Quizás a futuro le haga un video de anatomía aplicada donde lo trate en mayor profundidad. El tercer hueso de nuestra fila proximal es el piramidal, cuyo nombre viene por su forma de pirámide, desde luego. Del mismo modo que los huesos precedentes, vamos a reconocerles caras articulares y caras no articulares. Dentro de las caras articulares tenemos la cara superior, que corresponde indirectamente con la cabeza de la ulna, una cara inferior, que articula con el ganchoso, una cara lateral, que articula con el semilunar, y por último una cara medial o anteromedial destinada al hueso pisiforme. Por otro lado tenemos dos caras no articulares. La cara anterior es muy estrecha y sin mucho a destacar. La cara posterior es más extensa y presenta una cresta para inserciones ligamentarias. Además, el buen Testí describe aquí un tubérculo donde se inserta el fascículo posterior del ligamento colateral ulnar. No me consta, pero si lo dice Testí merece al menos mi consideración. El pisiforme es el hueso más lateral de la fila proximal del carpo, aunque también es el más anterior o volar de los tres. Su nombre tengo entendido que significa en forma de arveja, por lo que se entiende que su forma es más bien redondeada. La forma de la bola es fascinante. Tiene 4 caras y 2 extremos. Los extremos superior e inferior están destinados a inserciones ligamentarias y tendinosas. La cara anterior es convexa y tiene rugosidades destinadas para el músculo flexor ulnar del carpo y el abductor del quinto dedo, o sea, el meñique. Durante mucho tiempo se ha dicho que la relación entre el pisiforme y el tendón del flexor ulnar del carpo es tan profunda que podría considerarse este hueso como un sesamoideo. La evidencia en anatomía comparada parece contradecir esta versión.
Honestamente yo no conozco nada del carpo de otros animales, así que de momento lo voy a dejar hasta ahí. La cara lateral destaca porque presenta un surco determinado por el paso de los vasos y nervios ulnares, un dato topográfico muy importante. La cara medial presta inserción al ligamento colateral ulnar. Por último, la cara posterior es la única cara articular del hueso y está destinada a la articulación con el piramidal. Evolucionamos hacia la segunda fila del carpo y vamos a comenzar por el más lateral de sus integrantes, el trapecio. La forma de este hueso es más bien irregular y quien le bautizó como trapecio debió estar probablemente bajo el efecto de estupefacientes. Dame las drogas, Lisa. En este hueso vamos a reconocer 3 caras articulares y 3 caras no articulares. Dentro del primer grupo vamos a reconocer primero cara articular superior o proximal, aplanada y destinada para la articulación con el escafoides. Cara articular inferior o distal, de forma cóncava o convexa, que articula con la base del primer metacarpiano. Una cara medial, la más interesante, ya que tiene 2 carillas, una proximal para la articulación con el trapezoide y una distal para la articulación con el segundo metacarpiano. De las caras no articulares, la cara anterior es la más importante. Observamos un surco que en estado fresco se corresponde al tendón del músculo flexor radial del carpo. Lateralmente, este surco está delimitado por el tubérculo del trapecio, donde se inserta el retináculo flexor y los músculos flexor corto y el oponente del pulgar. La cara posterior y lateral son rugosas para la inserción de ligamentos, pero sin mayores hallazgos a destacar, así que no las voy a mostrar. El siguiente hueso en sentido lateromedial es el trapezoide, que por el nombre suena como la versión china alternativa del trapecio. Tengo los huesos frágiles, pero si siempre tomo mucha... ¿Lache? El trapezoide tiene 4 caras articulares y 2 caras no articulares, así que veámoslas sin más preámbulos. En el primer grupo tenemos una cara articular superior, que tiene forma triangular y que está destinada al hueso escafoides. Una cara articular inferior, alargada para la base del segundo metacarpiano, una cara articular lateral para el trapecio y una cara articular medial aplanada que articula con el hueso grande. Las caras no articulares son la cara anterior y posterior. En la cara anterior existen inserciones musculares para el aductor del pulgar y el flexor corto del pulgar. En la cara posterior no tendremos nada de destacar. El siguiente hueso del carpo es el más grande de todos, es el hueso grande. Se le reconoce una cabeza, un cuello y un cuerpo. Una vez más vamos a reconocer en este hueso 4 caras articulares y 2 caras no articulares. Dentro de las primeras tenemos la cara articular superior, correspondiente a la cabeza, la cual articula con el semilunar y en menor medida con el escafoides. La cara articular lateral, extensa y subdividida en 2 carillas articulares. La superior, que articula con el escafoides, y la inferior, que articula con el trapezoide. La cara articular medial tiene una extensa superficie articular destinada al hueso ganchoso. Y por último, la cara articular inferior tiene 3 facetas articulares, para el segundo, tercero y cuarto metacarpianos. Nótese cómo el hueso grande se acabrona articulando con nada menos que 3 de los 5 metacarpianos. Todo un acaparador muy degenerado. Es verdad. En la cara anterior existen rugosidades destinadas a las inserciones de los músculos aductor del pulgar y flexor corto del pulgar. La cara posterior o dorsal presenta una saliente no reconocida en terminología que los anatomistas franceses denominan apófisis o proceso del hueso grande y que se insinúa y articula con el cuarto metacarpiano. Y para concluir con esta orgía de huesos, vamos a presentar al hueso ganchoso, el más medial de los huesos de la fila distal. Este hueso recibe su nombre por su hito anatómico característico, su gancho. Lo irónico es que al margen de esto, su forma es mucho más piramidal que el mismo hueso piramidal que se encuentra por medial a él.
Veamos sus caras articulares. Tiene una cara articular superior, que es más bien el vértice de la pirámide y que articula con el semilunar. Una cara articular inferior, o sea una base, que tiene dos facetas articulares que se corresponden a las bases del cuarto y quinto metacarpianos. En su conjunto, ambas facetas tienen forma de una papa Pringle, o lo que es lo mismo, una silla de montar en jerga anatómica clásica. La cara lateral es extensa y está articulando con el hueso grande, y la cara medial, que también es extensa, está destinada al hueso piramidal. Las caras no articulares son, como ya lo habéis imaginado, la cara anterior y la posterior. La primera, o sea la cara anterior, es la más relevante y en la que observamos el célebre gancho o proceso unciforme, el cual se dirige primero hacia adelante y luego se incurva hacia medial. El gancho presta inserción al flexor corto del meñique y al oponente del meñique, aunque lo más memorable que se inserta aquí es el retináculo flexor. La parte que queda por medial al gancho está en relación con los vasos y nervios ulnares, y también con una inserción inconstante del músculo flexor ulnar del carpo. La cara posterior no tiene mayor gracia, así que ni la muestro. No hemos terminado aún, señoras y señores. No. Consideremos en algunos minutos qué ocurre con el carpo en su conjunto. La pieza ósea resultante es una figura irregularmente rectangular, cuyo eje mayor horizontal al menos dobla al eje vertical. Su cara dorsal o posterior es levemente convexa, mientras que su cara anterior es muy cóncava. Tanto es así que se describe un surco vertical en su porción central denominado surco del carpo. Además, tanto por medial como lateral tenemos relieves óseos que delimitan este surco. Por lateral tenemos los tubérculos del escafoide del trapecio, mientras que por medial al hueso pisiforme y el gancho del ganchoso. Todo esto es muy importante porque luego, al añadir a esta situación el retináculo flexor que se inserta en estos sitios óseos, se forma el todopoderoso túnel del carpo, famoso por el síndrome del túnel carpiano. Por impresionante que parezca, no existen tantas inserciones musculares en el carpo. Las pocas que hay lo hacen exclusivamente en su cara anterior, así que vamos a revisarlas rápidamente. El abductor corto del pulgar en el tubérculo del escafoides puede insertarse también en el trapecio. El abductor largo del pulgar, que se inserta en el trapecio. El oponente del pulgar en el tubérculo del trapecio. El flexor corto del pulgar se inserta en el grande, el trapezoide y eventualmente el trapecio. El aductor del pulgar también se inserta en el hueso grande y en el trapezoide. El flexor ulnar del carpo se inserta en el pisiforme y eventualmente en el ganchoso. El abductor del meñique se inserta en el pisiforme. El flexor corto del meñique se inserta en el gancho del ganchoso y el oponente del pulgar en el gancho del ganchoso también. En resumen, salvo el flexor corto del pulgar y el aductor, las inserciones musculares involucran a los huesos periféricos del carpo, principalmente al trapecio, al ganchoso y al pisiforme. La osificación del carpo ocurre principalmente durante la primera década de vida. Vamos a verla en radiografías. Todos estos huesos provienen de la osificación de piezas cartilaginosas preexistentes que se forman durante la vía intrauterina, o sea, osificación indirecta. Los primeros en aparecer a los 2 años son los centros de osificación del hueso grande y del ganchoso. A los 4 años se le añaden los puntos de osificación del semilunar y el piramidal. A los 8 años aparecen los puntos para el trapecio, trapezoide y el escafoides. El último en aparecer a los 12 años es el pisiforme. Veamos qué podemos sacar de todo esto. El esqueleto de la mano está conformado por 3 partes: el carpo, el metacarpo y las falanges. El carpo es un conjunto de 8 huesos cortos que se ordenan formando 2 filas de 4 huesos. Presentan caras articulares y caras no articulares. Las articulaciones de los respectivos huesos pueden incluir a huesos de su propia fila y o de la fila distal. En su conjunto conforma una pieza esquelética compleja de forma irregularmente rectangular. Su cara anterior es cóncava y presenta el surco del carpo, que forma luego el piso óseo del canal del carpo. Las inserciones musculares obedecen exclusivamente a músculos intrínsecos de la mano y son poco numerosas. La osificación del carpo se desarrolla entre la primera y segunda década de vida.